Hola, buenas tardes. En este video vamos a comentar de manera sencilla y concisa la patogénesis y las causas del lupus eritematoso sistémico. Antes de empezar, es importante recordar que el lupus es una enfermedad autoinmunitaria multisistémica con clínica y comportamiento muy variables. El defecto fundamental es el fracaso para mantener la autotolerancia. Por lo tanto, se produce un elevado número de autoanticuerpos que pueden dañar los tejidos de modo directo o en forma de depósitos de inmunocomplejos, que es lo que se conoce como hipersensibilidad tipo 3. Los anticuerpos son proteínas que producen los linfocitos B frente a antígenos que implican peligro para el cuerpo humano. Cuando se producen autoanticuerpos es porque las células del sistema inmune no reconocen algún o algunos de los tejidos del cuerpo como propios y los ataca. En el caso del lupus son varios los tejidos afectados, por eso el daño y las manifestaciones son multisistémicas. Estas manifestaciones van desde alteraciones musculoesqueléticas, manifestaciones cutáneas, renales, en el sistema nervioso central, vasculares, cardíacas y hematológicas. Como podemos ver en las imágenes, va a haber enrojecimiento facial, que se conocen alas de mariposa, también va a haber inflamación articular en un 90%, hematológicos como anemia y vasculitis, renales en forma de nefritis lúpica, entre otras manifestaciones. En cuanto al espectro de autoanticuerpos que se producen en el lupus eritematoso sistémico y que son la causa del daño que se produce en esta enfermedad, tenemos que se han identificado anticuerpos frente a varios antígenos nucleares y componentes del citoplasma. Otros grupos de anticuerpos se dirigen contra antígenos de superficie de las células sanguíneas y otro grupo reacciona frente a complejos de proteínas con fosfolípidos, que son lo que se llaman anticuerpos antifosfolipídicos. En cuanto a los anticuerpos antinucleares, que se les conoce como ANA, se dirigen contra varios antígenos nucleares y pueden agruparse en 4 categorías. La primera categoría son anticuerpos frente al ADN, la segunda categoría anticuerpos frente a las histonas, la tercera frente a proteínas no histonas unidas al ARN y la cuarta categoría anticuerpos frente a antígenos nucleolares. La presencia de estos anticuerpos no es exclusiva de la enfermedad, también puede estar presente en otros tipos de patologías autoinmunes o incluso en personas sanas también pueden encontrarse. Pero la existencia de anticuerpos antinucleares, concretamente antidoble hebra de ADN y antígeno de Smith, son muy sugestivos del lupus eritematoso sistémico. Se han propuesto unos mecanismos basados en la interacción entre los genes de susceptibilidad y factores ambientales que dan por resultados respuestas inmunitarias anormales, que como tal son los principales desencadenantes de la autoinmunidad en el lupus. Como concepto grande, podemos decir que el lupus está relacionado con tres factores inmunológicos, genéticos y ambientales. En cuanto a los factores inmunológicos, tenemos que todos los hallazgos inmunológicos en los pacientes con lupus sugieren claramente que en su patogenia actúa algún deterioro fundamental en el sistema inmunitario, como les dije al principio del video. Un modelo de la patogenia de la enfermedad propone una combinación entre un aumento de la generación de antígenos nucleares y una eliminación defectuosa de los antígenos que se producen principalmente cuando hay apoptosis de las células. Por lo tanto, va a haber un fracaso de la tolerancia de los linfocitos T y los linfocitos B. En cuanto a las variables genéticas, tenemos que son muchos los datos que apoyan la predisposición genética en el lupus eritematoso sistémico. Entre ellos están: hay una tasa elevada de concordancia en gemelos monocigotos frente a los gemelos dicigotos. Los miembros familiares tienen un mayor riesgo. En poblaciones blancas norteamericanas hay una asociación positiva entre el lupus y los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, principalmente el de clase 2. A su vez, algunos pacientes con lupus
tienen deficiencias hereditarias de componentes del complemento, lo que presumiblemente altera la eliminación de los inmunocomplejos que están circulando, por lo tanto favorece el depósito de estos en los tejidos y pues va a llevar a la lesión tisular. En las variables no genéticas, es decir, los factores ambientales, tenemos que la radiación ultravioleta o la exposición al sol exacerba las lesiones del lupus eritematoso sistémico. El mecanismo que se ha propuesto es el siguiente. La radiación ultravioleta causa apoptosis de las células del huésped, lo que lleva a una mayor carga de fragmentos nucleares. También está que en pacientes que reciben ciertos medicamentos como procainamida e hidralazina se ha presentado el lupus eritematoso sistémico. La mayoría de los pacientes tratados con procainamida durante 6 meses llegan a producir anticuerpos antinucleares con las mismas características clínicas del lupus. También parece que las hormonas sexuales ejercen una importante influencia sobre la ocurrencia del lupus eritematoso sistémico, sobre todo en las mujeres que en edad reproductiva planifican, pero aún no se conoce el mecanismo exacto del efecto hormonal en cuanto al lupus. En resumen, podemos decir que la interacción entre la susceptibilidad genética, el medio ambiente, el género sexual, que principalmente sean mujeres como ya les dije, y las respuestas inmunitarias anormales dan por resultado la autoinmunidad presente en el lupus eritematoso sistémico. Entonces, en esta gráfica sacada del libro de la patología estructural y funcional de Robbins, tenemos que en los cuadritos rosaditos nos señalan como los dos grandes desencadenantes de la patología, que son los genes de susceptibilidad heredados y los desencadenantes ambientales. Los desencadenantes ambientales que llevan a apoptosis celular con mayor liberación de proteínas nucleares y otros autoantígenos, lo que va a activar las células T colaboradoras y las células B específicas, que son, como ya les dije, son las encargadas de producir los anticuerpos. Va a haber una producción aumentada de anticuerpos, principalmente IgG, y pues va a llevar a la lesión tisular mediada o directamente por los anticuerpos o en forma de depósitos de inmunocomplejos. Entonces, dependiendo del sitio de la lesión producida por los anticuerpos o la formación de inmunocomplejos son las manifestaciones clínicas, y cada uno de ellos en cierta manera tiene una fisiopatología específica y dependerá el tratamiento. Estos temas en profundidad serán presentados en los siguientes videos. En esta diapositiva tenemos las referencias bibliográficas que fueron la patología estructural y funcional de Robbins y Cotran, la 8ª edición, y la medicina interna de Harrison, la 17ª edición. Muchas gracias y esperamos que este video sirva para entender un poco mejor lo que es la patogenia del lupus eritematoso sistémico. Chao, que tengan un buen día.